Hola amigos, estamos aquí una vez más precisamente en el Instituto Bíblico de Guadalajara, que fue fundado aproximadamente en el año de 1980. Nos tocó instituirlo y más o menos más de 35 años dando clases, y eres bienvenido. Nos da gusto que estés tomando este curso. En esta ocasión vamos a ver un tema que es muy importante en la formación de tu vida cristiana. Vamos a ver el tema de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es decir, pues vamos a hablar del tema de la iglesia. En teología le llaman eclesiología, que quiere decir el estudio de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Pero yo no quiero verlo desde un punto de vista de teología sistemática, sino más bien un contexto bajo una teología bíblica neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento, para ustedes que son estudiantes, y no meterme en especulaciones, porque actualmente hay muchas iglesias. Por donde quiera encuentran iglesias de diferentes denominaciones, pero en esta ocasión no me interesa dar mi punto de vista. Vamos a ir a ver, a concentrarnos en qué dice las Sagradas Escrituras y meternos en la Biblia. Requiero que usted se traiga su lápiz, un cuaderno, tome su Biblia y usted se vaya cerciorando de los versículos que yo voy a leer. Yo voy a estar leyendo una versión que es una versión que se llama La Biblia para Todos. Es una traducción en lenguaje actual. No voy a usar la Biblia que normalmente usamos, para darle un poquito más de amplitud a que tú veas este enfoque de lo que es la iglesia con un lenguaje sencillo. Este curso se lleva aproximadamente en un instituto 6 meses. 6 meses o un par de meses en que pues hay que estar estudiándolo, leyendo libros, un montón de versículos, pero no me interesa tomar muchos versículos de aquí y de allá, sino ir a unos cuantos versículos y en unos 35 minutos darles la enseñanza de lo que es la Biblia. Por eso vamos a correr un poquito y vamos a comenzar estudiando para contestar algunas preguntas que quiero hacerlo práctico para tanta gente que hace tantas preguntas de qué es la iglesia, cuál es la iglesia verdadera, qué significa la palabra iglesia, cuál es su autoridad, quién es el que la fundó y quién es el que la está sosteniendo y manteniendo y llevando al crecimiento y al desarrollo, a su propósito, a la visión. Hay una visión que Dios ha dado en las Sagradas Escrituras. Hay precisamente un propósito de por qué la hizo, cómo una persona puede entrar o ser miembro o parte de la iglesia, cuál sería una buena iglesia, cómo salir de la iglesia, cómo entrar y cómo salir, porque algunos no saben y a veces rompen reglas, no que son de los hombres, sino espirituales que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Yo sé que necesitamos tener un buen fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque ahorita hay tantas iglesias y más que están hablándose de la segunda venida de Cristo, y Él viene precisamente ¿por qué? Por su iglesia. Viene por su iglesia. Y ahora, todas estas preguntas vamos a tratar de contestarlas como preguntas como ¿por qué tengo que congregarme a una iglesia? ¿Por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Hay una razón bíblica? Yo puedo verla en mi casa, en la televisión. Ahora hay tantos medios. ¿Para qué voy a un lugar? Hay problemas. ¿Es bíblico que yo tenga que asistir? ¿Y por qué? Otra pregunta muy importante. ¿Qué espero yo de una iglesia? ¿Qué me va a darle esa iglesia? Vamos a entrar entonces en materia. En primer lugar, vamos a ir a definir qué es iglesia. Voy a leer dos versículos, partes de la Biblia en Efesios. Efesios es una de las principales cartas que escribió el apóstol Pablo, un hombre de mucha autoridad, es la palabra de Dios revelada. De ahí se desprende precisamente de esa carta a los Efesios mucho de lo que entendemos que es la iglesia, no en un sentido de praxis, es decir, de práctico, como lo encontramos en el libro de Hechos, sino o en las cartas que se les dirige a los pastores como Tito, Timoteo, Filemón. Pero aquí nosotros nos metemos al concepto
precisamente como enseñanza de parte del Señor Jesucristo que trae el apóstol Pablo, que es importante que tú la conozcas. Voy a leer el capítulo 1, los versículos, yo creo que voy a leer los versículos del 22 al 23 y luego del capítulo 2, del versículo 19 hasta el versículo 22 del capítulo 1 y capítulo 2 de la carta a los Efesios. Comienzo leyendo precisamente en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo. Todas las cosas Dios las puso bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe ¿de qué? De la iglesia. ¿Quién lo nombró? ¿Quién es el jefe de la iglesia? En esta versión dice claramente el jefe de la iglesia. No hay otro, es Cristo, Cristo. No voy a entrar en discusiones, en cuestiones históricas, en alegatos teológicos, doctrinales, en toda la historia que hace un montón de alegatas. Aquí estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. El jefe de la iglesia es Cristo. Y luego dice, Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Aquí está diciendo, contestándonos ya preguntas. Dice claramente, con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda ¿qué? Completa. La iglesia está completa ¿qué? En Cristo. Luego me brinco a Efesios capítulo 2, versículo del 19 hasta el 23, dice, por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Es decir, que ya no es el pueblo, porque antes la iglesia se le conocía como el pueblo de Dios, que eran los judíos. Allá está una fotografía en el Antiguo Testamento, era el pueblo. Ahora, cuando viene Jesucristo, Él empieza a usar por primera vez el término eclesia, que viene del griego, que fue en el idioma que se escribió precisamente el Nuevo Testamento. Y el término eclesia se compone de dos palabras, que es precisamente ek y kaleo. Dos palabras, dos términos. El primero, ek, que quiere decir fuera de, fuera, y el kaleo, que es llamar. Entonces la palabra iglesia quiere decir una asamblea, un conjunto de personas, de individuos que son llamados afuera para cumplir un propósito, el propósito de Dios. Eso es el término iglesias, llamados afuera para cumplir ¿qué? El propósito de Dios. Puesto que quien lo estableció fue el Señor Jesucristo, entendemos que es la iglesia de Cristo. No estamos hablando pues cualquier iglesia, estamos hablando de la iglesia bíblica y la iglesia que pertenece aquí al Señor Jesucristo, porque Él es el fundador, como acabamos de leer hace un momento. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo. Y luego Cristo estableció la iglesia. Entonces estamos viendo que el significado de la iglesia es precisamente asamblea de gente llamada a vivir una vida apartada para cumplir el propósito de Dios, cumplir el propósito de Cristo, continuar la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer. Una de las grandes predicaciones y de lo que más predicó el Señor Jesucristo fue precisamente acerca de el reino de Dios. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios, a quitarle al enemigo aquello que había robado y establecer el reino de Dios. De tal manera que cuando Él se va, Él le deja a la iglesia esa tarea: continuar estableciendo el reino de Dios. Algunos dicen, bueno, la iglesia es, su finalidad es que la iglesia, que para llevar el mensaje de salvación. Claro que sí, pero ahí no termina todo, porque entonces podríamos decir a una persona, la llevamos a que ya sea salvo y luego entretenerla ahí hasta que venga por Cristo y llevársela, porque ya fue salvo. La iglesia nomás está para hacer salvación. No. La iglesia es un instrumento de salvación a través de la palabra del Espíritu Santo y a través del camino que trazó Jesucristo, llevando el mensaje del Evangelio. Pero una vez que son salvos, continúan siendo guiados por la cabeza que es Jesucristo, que aquí lo vemos. Él viene a establecer un reino, el instrumento más importante que hay sobre la tierra, en donde Dios manifiesta su voluntad, porque para eso lo creó,
porque es para completar el propósito de Dios, la redención de los hombres y el establecimiento del reino de Dios. Como Él dijo, yo he venido, ¿qué? A establecer el reino de los cielos. Entonces aquí vemos claramente ya definido qué es la iglesia. Inclusive hemos hablado un poquito acerca de el propósito, la visión de Dios. La visión de Dios que precisamente tiene que ver con, lo vemos aquí en estos versículos, dice claramente, Él es el jefe de toda la iglesia y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, que la iglesia tiene un centro de autoridad. ¿Quién es esa autoridad? Aquí lo dice la Sagrada Escritura. Él es la cabeza, no hay otra cabeza, no hay otra cabeza. Dice que ¿quién dejó de representante? Al Espíritu Santo y su palabra. El Espíritu Santo y la palabra son los medios que Dios usa para seguir estableciendo el propósito de Dios. Aquí está diciendo precisamente, voy a leer lo que continúa capítulo 2, dice aquí capítulo 2, el versículo 19, por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Ahora son de la familia de Dios, todos miembros de la iglesia. Son como edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Aquí están contestadas, mis queridos amigos, todas las preguntas que hace un rato yo formulé. Estamos viendo qué es la iglesia. La iglesia, aquí lo define claramente, que es el cuerpo. Aquí lo acabamos de leer hace un momento, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese es el asunto. La iglesia en la actualidad sigue siendo las manos, la boca, los pies para continuar la obra, no de los hombres, no de un hombre, sino del Señor Jesucristo, porque la iglesia tiene una cabeza. ¿Quién es esa cabeza? El Señor Jesucristo. No hay que dar muchas vueltas al asunto, no hay que dar muchas vueltas, meternos en tantos problemas. Aquí está clarito qué es la iglesia. La iglesia significa precisamente el conjunto de creyentes, el cuerpo de creyentes, porque habla de la Biblia, de la palabra de Dios habla que es el cuerpo de Cristo y son miembros de ese cuerpo. Unos hacen la función de mano, otro de boca, de oído, de ojos, y seguimos trabajando conectados en la cabeza que es el Señor Jesucristo a través de su santa palabra, pero movidos, guiados, enseñados, habilitados, empoderados, es decir, que nos da el poder, la habilidad, los dones, el carácter. ¿Quién es? El Espíritu Santo es el que le da la vida. Por eso una iglesia que no está metida y sumergida en el Espíritu Santo simple y sencillamente es un conjunto de doctrinas o de teologías o de enseñanzas o de, vamos a decir, de liturgias o modos o formas, pero no está ahí la vida. La manera en que estamos conectados y el que le da vida al cuerpo es el Espíritu Santo, inclusive el que le da la vida a la palabra, a las Sagradas Escrituras, es precisamente el Espíritu Santo. Porque para que tú seas miembro de la iglesia de Jesucristo, tienes que recibir la revelación del Espíritu Santo y Él te redarguye. No las predicaciones. Algunos dicen, es que ya no hablan de arrepentimiento, ya no hablan de la cruz, de la sangre de Cristo, ya nada más están pidiendo diezmos y ofrendas. La iglesia se volvió un centro comercial donde la gente solamente viene a dejar su dinero y los predicadores se aprovechan de la cartera. Y todas estas situaciones donde se ha usado la Biblia, la iglesia a veces para cuestiones políticas, económicas, inclusive para traer corrientes de superación personal, corrientes que tienen que ver con ideologías como por ejemplo fantasías
que tienen que ver y especulaciones con la ciencia. Agarran un montón de cosas históricas, geográficas, económicas, políticas, de guerras, la historia, la ciencia, y la meten en la Biblia y sacan allí doctrinas, cuando el Señor Jesucristo, hablando de la iglesia, nos refiere aquí que la iglesia, mis queridos amigos, y este es el corazón central de todo, la iglesia es una familia, es, mis queridos amigos, la familia de Dios. Fíjese, es una familia, es la familia. Él es el Padre, Jesús es nuestro hermano. Por eso, cuando tú entras a la iglesia, ¿qué estás diciendo? Estoy entrando ¿a qué? A la familia de Dios. Por eso muchas iglesias fracasan, porque no entendemos que hay un papá, que somos hermanos, por eso nos llamamos hermanos, y que hay un Jesucristo que es nuestro Salvador, es el Señor, y que este lazo va más allá que una familia común, sanguínea con mis hermanos, porque ahora llevamos la sangre, sí, pero la sangre de Jesucristo. Y cuando yo entiendo que la iglesia o las iglesias son del Señor, yo no puedo estar hablando de mis hermanos y criticando a los pastores. Hay iglesias que quieren de ser, yo soy el modelo de iglesia, yo tengo la doctrina verdadera, y se agarran juzgando a todas las demás iglesias diciendo, es que ustedes son de la doctrina de la prosperidad, es que ustedes son de la doctrina de los apóstoles, y no se dan cuenta que con el afán de estar defendiendo doctrinas se meten en murmuración, en chismes, en calumnias, porque ni siquiera a veces los que están hablando ahí tienen pantalones para ir y hablar. Dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. Es muy fácil hablar ahorita aquí por YouTube y hablar mal de un hermano, pero la Biblia dice no, que en la iglesia no debe ser así. Si algo destruye una iglesia es el chisme, la murmuración, el hablar del hermano. Dice, es que nosotros tenemos la doctrina correcta, en aquella iglesia ya bailan, en aquella iglesia usan velo, en aquella usan falda larga, aquí en esta iglesia no, y aquí ya todos, y forman más que una iglesia, una familia, un club. Cuando lo importante es estar tomado de la mano del Señor Jesucristo y verdaderamente ser una familia. Yo no puedo estar hablando de otros pastores, no, Dios no nos llamó a eso, Dios no nos llamó a eso. Cuando yo tengo más de 45 años de ser pastor, y qué feo cuando entre hermanos hay críticas. Yo no quiero usar esto y no estoy tratando de insultar a nadie ni juzgar a nadie, pero Dios no llamó a eso la iglesia, nos llamó a ser una familia. En Guadalajara, ¿cuántas iglesias hay? Pues una. ¿Cuál? La iglesia de Jesucristo, que Él levantó pastores con diferentes propósitos, necesidades, diferentes preparación, economía, diferentes dones. Es porque Dios está dirigiendo y tenemos que respetarnos. No tienen que ser igual a mí o pensar igual a mí, sino entender que Dios no ha perdido el control de la iglesia. Él sigue siendo la cabeza de la iglesia, y Él se goza cuando tú no estás discriminando a otros, sino verdaderamente amándolos porque tienes a Cristo. Y me estoy refiriendo en un sentido espiritual, no en un sentido doctrinal o teológico o sociológico o psicológico. Me estoy refiriendo cuando estamos unidos, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor. A eso estamos hablando. Entonces tú empiezas a entender cuál es la iglesia que tiene una autoridad. Déjame hablarte un versículo más aquí. Estos versículos son tan claritos que no necesitamos, la verdad que no necesitamos ni agregarle más. En la carta que sigue a los Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 17 dice, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden, es lo que te estoy hablando. Por medio de Él, no el orden. A veces dice, como yo soy aquí el mero jefe de toda la ciudad. Alguien decía que era el pastor de la ciudad. No, son pastores siempre. Siempre hay pastores, hay apóstoles. Se usa un gobierno plural porque somos un cuerpo. Nadie puede tener todos los dones y capacidades, solamente el Espíritu Santo, solamente el Señor Jesucristo. Por eso dice, Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él
todo se mantiene en orden. Y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Dice aquí en Colosenses 1:18, dice, y Él es el que gobierna la iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. En Él, esto es tremendo, en Él se encuentra todo el poder divino. En la otra versión está hablando que en Él habita toda la plenitud de lo que es Dios. Es Dios en medio de nosotros, el jefe de la iglesia. No hay que darle muchas vueltas. El Señor fue el que fundó la iglesia, lo acabamos de ver. Él es el que la sustenta, dice que es como un edificio. ¿Quién la va construyendo? ¿Quién la va edificando? Nadie se puede jactar que yo estoy edificando una iglesia. La iglesia es propiedad de Jesucristo y nosotros solamente somos instrumentos. ¿Quién la edifica? Él. ¿Quién es el que hace que una persona venga a la iglesia? No es el gran predicador, no es porque yo estoy en YouTube o porque tengo más gente quizás en mi página de Facebook, o porque he escrito 40 libros, o porque tengo ya muchos años de ser predicador, o porque tengo un doctorado. No se trata. El centro de toda la iglesia es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y precisamente dice la Escritura, hay un versículo bien clarito, Hechos 2:47. Dice la Sagrada Escritura en Hechos 2:47 que Él añadía cada día a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos. Él es el que hace el asunto. Aún si Dios te dio capacidades de ser un gran orador, un gran maestro de la palabra de Dios, te voy a decir que todo lo debemos a Él. Ante Él tenemos que humillarnos, y quizás algunos pastores no se desanimen si les da un rebaño pequeño, uno más grande, uno muy grande. Nosotros no vamos a ser juzgados aquel día por el asunto de cuánta gente ganaste. Pues el que lo gana es el Espíritu Santo. Yo solamente soy un medio, soy un instrumento. ¿Por cuántos yo convertí? Pues tampoco, porque quien los convierte es el Espíritu Santo. Dios a cada uno de nosotros nos da un llamado y nos va a juzgar conforme a ese llamado, la fe que Él nos puso, los dones que Él nos dio, y nosotros tenemos que ser fieles a Dios, al llamado, a la vocación y al propósito de por qué estamos aquí en la tierra. Y cada quien lo va a tener. ¿Se imaginan? Si fuera a juzgar todo eso, ¿dónde quedaría Pablo? ¿Dónde quedarían muchos de los apóstoles? ¿Dónde quedaría el Señor Jesucristo? Diríamos, pues no tuvo la iglesia más grande, no fue el que más ganó, porque no se trata de eso. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y a veces nosotros como seres humanos estamos tironeándonos, que porque Dios puso a uno en unas colonias buenas y a otro en otras colonias pobres. Dios no se está fijando en cuánto diezman esto, cuánto dinero tienen, cuánto lujo tienen y cuánto tienen esto. Dios puso a aquel para que ganara la gente de dinero y tiene que darle buen carro para que trabaje allá con ellos. A ti que estás acá, Dios te va a dar otras bendiciones que estoy seguro que aquel jamás las va a tener. Descúbrelas donde Dios te ha puesto. Si tú creces y obedeces y levantas la obra que es de Dios y que Él te está usando como instrumento, vas a encontrar gozo, alegría, satisfacción. Dice aquí que ¿cómo se es miembro de la iglesia? Bueno, la cuestión de la membresía es porque somos miembros de un cuerpo, del cuerpo del Señor Jesucristo, y yo creo que esto es vital entenderlo. ¿Por qué hablo de membresía? Porque es un privilegio enorme, grande y maravilloso. ¿Te imaginas qué privilegio? Ser de la familia de Dios. Por eso se habla de membresía, por eso hablamos de que hay un perfil,
un perfil que tiene que ver precisamente con quién es el que va a ser. Bueno, pues aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Aquel precisamente que le ha entregado su vida a Cristo y que se mantiene caminando en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en su vida. Ahora, vamos a ir aquí a ver, aquí tengo algunos apuntes. Estaba yo hablando del perfil que recibe al Señor como su Señor Salvador, que es un discípulo fiel y se mueve en dos cosas muy importantes. Una persona que se dice que es cristiano, miembro de la iglesia, tiene que ser una persona que verdaderamente dice: en esto se conocerán mis discípulos, que camina en amor y que tiene fe, porque aquí todo gira en torno a la fe, no a las formas. Hay muchos que están criticando las formas, los métodos, los sistemas. Mira, los sistemas, los métodos y las formas cambian. Pero si tú aprendes a discernir qué hay tras de eso, el espíritu que está moviendo eso, no vas a estar ya juzgando cómo se visten, cómo hacen las cosas, sino vas a entender una cosa: ¿está Dios tras de eso o no está? Si unos untan saliva y unos untan aceite y otros usan otros métodos como la televisión, como el YouTube, o quizás están usando escribir libros, tú no tienes que estar juzgando a la manera en que Dios los puede estar usando. Dios puede usar a muchas gentes en maneras que quizás nunca te simpaticen a ti, pero si Dios está tras de eso, tú tienes no hacer otra cosa más que bendecir, entender. Si Dios está tras de eso, yo no lo toco. Dios es Dios y hay que dejarlo. Él va a hacer como Él quiera y no le va a preguntar a nadie. Él es el Señor de la iglesia, punto. Y Él va a hacerlo como Él quiere. No le va a dar cuentas a ninguno de nosotros como pastores, aunque sean apóstoles o profetas o quizás un poco más, nivel más grande de apóstol. No importa, Él es el dueño de la iglesia. Es su familia. Si en un lugar tocan una música como por ejemplo la que tocan en África, la que tocamos aquí en toda Latinoamérica, o la que tocan allá en Australia, o la que tocan en Europa, cada quien tiene su manera de expresar su amor a Dios y no tenemos que andar fijándonos en ese tipo de situaciones, sino entender que la iglesia de Dios es el edificio que Dios está construyendo. Y le voy a decir que la iglesia muchas veces es multicultural, multirracial, admite todo tipo de economía, de sistemas. De hecho, cuando la iglesia comenzó había hasta esclavos y sin embargo la iglesia no llegó cambiando sistemas de esto o lo otro, sino entraba el poder del amor de Dios y existiera el sistema económico, político que existiera, la iglesia trascendía más allá de lo cultural, más allá de lo político, más allá de las religiones que había. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿verdad?, cambiando la mentalidad, el corazón, el enfoque de las personas. Todo se centra en una cosa: en Jesucristo, en su sacrificio, en su muerte, en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre. Y allí, cuando una persona tiene ese encuentro con Jesucristo, que es el Señor, su vida va a ser transformada. Definitivamente que su vida va a ser transformada. Y claro, los que son miembros de la iglesia, pues cumplen la gran comisión. Algo que va a caracterizar a la iglesia, pues es una iglesia que cumple la gran comisión. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una iglesia que cumple las ordenanzas. Hay 2 ordenanzas en la iglesia. No tiene sacramentos. ¿Por qué sacramentos? Bueno, porque no, lo único que nos santifica es la sangre de Cristo, el recibir a Cristo. Para santificarnos solamente necesitamos a Cristo y el Espíritu Santo y nada más. No son santificadores lo que llaman sacramentos. Aquí nada más hay 2 ordenanzas, que es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice también claramente que fuéramos y predicáramos el Evangelio. Él dejó instituido en su iglesia que lo recordáramos y dejó algo que
que hiciéramos acción de gracias, la mesa del Señor, lo que llamamos la Eucaristía o lo que llamamos precisamente la comunión, tomar el pan y el vino, donde está la iglesia del Señor, toman juntos recordando lo que hizo su Señor, el pan y el vino, ¿como qué? Como familia, como la familia del Señor, esperando que Él venga, y eso caracteriza a la iglesia. El amor es la característica más sobresaliente. Ese fue el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y que también dice que, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está la gran comisión, el gran mandamiento, y precisamente lo que se desprende de esto. Esto caracteriza mucho de lo que es la iglesia. Hemos visto también ya ahorita, hace un momento, que la iglesia tiene una visión, y es precisamente establecer el reino de Dios. La iglesia está en este tiempo y en todos los tiempos, haya problemas, haya guerras, haya hambres, haya carestías, o esté al principio o esté al final de los tiempos, la iglesia siempre tiene que ser luz y sal de la tierra. Luz y sal de la tierra. Mateo 5 del 13 a 14. Mateo 5, 13 a 14 nos está hablando acerca del amor, inclusive hasta nuestros enemigos. Déjame hablarte un poquito acerca de las características de una buena iglesia. Una buena iglesia precisamente es una iglesia que pues tiene varias cosas que yo considero que son importantes que nosotros las tomemos en cuenta. Yo creo que va a haber una buena alabanza, gente que se reúna a alabar a Dios, hay amor, una buena palabra. Y cuando digo una buena palabra no quiere decir un buen orador, sino una persona que verdaderamente pasa tiempo con Dios y está ungida la palabra, ungida la palabra. Porque hay veces que nosotros confundimos la unción con el talento de los hombres. Hay hombres que tienen más facilidad de palabra, hay hombres que son prácticamente artistas de la palabra. Gracias a Dios no los juzgo, Dios les dio esos dones, úsenlos para el Señor, úsenlos, qué bueno que Dios los bendiga, qué bueno que Dios les dio eso. Pero lo que califica aquí es la unción que está sobre la persona. Es el asunto. Si Dios está atrás de ello, gloria a Dios. Porque si nada más está el hombre, pues ya no andamos muy bien. No nos metemos ya en cuestiones humanistas, yo no me quiero meter porque no se trata aquí de juzgar a las demás iglesias. Una iglesia correcta es una iglesia que tiene oración, intercesión, ayuno, el ayuno bíblico, no un ayuno religioso. Hay muchos que critican el ayuno, pues es un ayuno religioso, pero un ayuno es una enseñanza bíblica. Si tú has leído la palabra de Dios, entiendes que hay un ayuno que Dios prepara, Dios dirige. Y si tienes compañerismo con el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que si hay un ayuno que es espiritual y uno que es carnal, que es religioso. Y eso en lo religioso pues no vas a obtener nada, así de fácil, nomás vas perdiendo el tiempo, lo que vas a ganar pues es bajar unos kilos. Una iglesia correcta es aquella que tiene visión, es muy importante que tenga la visión. Ya les hablaba un poquito acerca de la visión, que establece el reino de Dios, que hace la gran comisión. Es una iglesia que está transformando a la sociedad en la que vive, no por cuestiones culturales, sino por la presencia espiritual de un Dios de amor, un Dios de redención. ¿Por qué? Porque una buena iglesia está la presencia de Dios. Se nota la presencia de Dios, no nomás en el tiempo de la adoración, no nomás en el tiempo de los milagros, pero hay iglesias que, por ejemplo, nunca vas a ver que se ora por los enfermos, no se habla en lenguas, no se profetiza, no hay allí el mover de los diferentes dones del Espíritu Santo. Y algunos dicen, bueno, es que eso ya pasó. Y hay pastores que no les gusta, hay pastores que no se sienten bien. Entonces no critiquen dice, estas señales seguirán a los que creen, y está hablando de precisamente la gran comisión. Y de hacer discípulos, y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen, está en la palabra.
echarán fuera demonios. A algunos no les gusta esto de echar fuera demonios, no les gusta orar por los enfermos, no creen que esas doctrinas estén ahí, pero están en la gran comisión. Las últimas palabras que dijo el Señor antes de ascender a los cielos, aquí está en la palabra de Dios, fue imponer las manos a los enfermos y sanarán. Velo, ahí está claramente. Si quieres te doy hasta el versículo donde el Señor le dejó precisamente a sus discípulos en Mateo, en la gran comisión, Marcos 16 del 15 al 18. Marcos 16 del 15 al 18. ¿Quieres ver una iglesia? ¿Cómo era la iglesia? ¿O cómo debe ser una iglesia? Está todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, ellos se movían guiados por el Espíritu Santo. Debería ser el libro del Espíritu Santo. Eran guiados por el Espíritu Santo. Y se veían ángeles, había profetas, había muchos milagros. La gente sanaba hasta por la sombra de los apóstoles. Hay muchas sanidades, llenos de testimonios. Esa es la iglesia verdadera, esa es la iglesia donde está el Espíritu Santo. El modelo está en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos dice en Hechos 2:47, el Señor añade, es el que añade la gente que va a entrar a la iglesia. La única manera en que tú puedes salir de una iglesia es de la manera que tú entraste. Tú entras a pertenecer a una iglesia local por la voluntad de Dios, porque Dios te siembra en una iglesia, te pone bajo la dirección del Espíritu Santo que está a ti a servir en una iglesia, y ahí es donde Dios te pone para que tú crezcas y madures. ¿Cuál es la manera en que tú puedes salir de una iglesia? Pues de la misma manera, sabiendo la voluntad de Dios, oyendo a Dios, que Él te dirija. En todas las iglesias hay problemas, hay dificultades, hay desacuerdos, porque ahí somos gente. Porque hay veces que no nos va a gustar todo lo que diga el pastor. Pero sin embargo tú estás en esa iglesia. A veces hay gente que choca, pues no con el pastor, pero sí con la esposa del pastor o con el hijo del pastor. Pero si Dios te tiene allí, pues tú tienes que saber. Y quieres irte con bendición, escucha lo que Dios dice. Y Dios te va a mover. Dios es el que debe mover tu vida. Y si algo yo les enseño como pastor a la gente es que aprendan a seguir al Espíritu Santo, a oír a la voz de Dios, porque somos una familia. Dice, los hijos de Dios son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, pues ahí tienes la manera. Hemos visto aquí que es importante. Quiero terminar con estos 3 puntos. Número 1, ¿por qué debo yo congregarme? ¿Por qué yo debo congregarme en una iglesia? ¿Por qué yo debo estar congregándome? ¿Hay alguna razón por qué yo debo congregarme a la iglesia? La palabra de Dios nos dice en Hechos 10:25, no os dejéis de congregar. Es un mandato. No dejando de congregarnos. En primer lugar, es un mandato. En segundo lugar, ¿por qué debemos que congregarnos? Para adorar a Dios bajo la unción corporal. ¿Para qué? Para tener una cobertura. ¿Qué es la cobertura? Algo que tiene que ver con que tú tienes a alguien que Dios ha puesto para enseñarte, para orientarte. Es el cuerpo de Cristo, los dones, somos un cuerpo y nos necesitamos unos de los otros. No hay quien tenga todo y necesitamos vivir bajo ese calor como familia. Los dones se mueven donde está el grupo de la familia de Dios. Dice la palabra de Dios, donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy presente. Y el Señor lo dejó instituido. Entonces la cobertura tiene que ver con la unción que Dios derrama, el consuelo y la oración. Y Dios quiere que seamos un cuerpo, para que seamos equipados. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión y establecer el reino de Dios. Son cosas que les he contestado casi todas las preguntas. Si hay algunas preguntas que les quedó duda, pueden decirles precisamente a los maestros y vamos a tener dinámicas para contestar algunas preguntas que hayan quedado en el aire. Por último, ¿qué yo debo esperar de la iglesia?
Mira, la iglesia no es la que salva. El que salva es el Señor Jesucristo. Es que tú recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente uno, el Señor Jesucristo. No hay otro. En Juan 14:6 dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La iglesia no está para sustituir como Salvador a Jesucristo. La iglesia no murió en la cruz del Calvario, es Jesucristo. Es el medio que Dios está usando. Solo Jesús suple todas tus necesidades, todas, no la iglesia. Hay gente que quiere que la iglesia supla todas sus necesidades. No fue puesta para eso la iglesia. Tampoco fue para que nosotros mandemos los niños y los eduquen. No, ese es parte. Eso no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia no es andar con política ni quitando a los papás. No, Dios puso gente que hace la política. Dios puso gente que va a educar a los niños. La iglesia tiene que instruir a los discípulos y enseñar los principios del reino de Dios para que estén en el hogar y estén en los gobiernos. La iglesia tiene que influenciar con la palabra de Dios, con la oración, con la presencia de lo que tiene que ver con la moral del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. La iglesia no vive para mí. Yo vivo para la iglesia. No es un programa de beneficencia, tampoco es una familia la iglesia. La vida consiste en amar y Dios nos dio una familia. ¿Cuál es esa familia? La iglesia. La iglesia. Yo espero que esta clase te haya dado respuesta a muchas de tus preguntas. Muchas de tus preguntas. Sé que puede haber muchas otras preguntas, pero no puedo abarcarlas todas ni entrar a fondo en cada una de ellas. Pero te he dado un panorama de lo que es, lo maravilloso que es la iglesia. Tú recuerda esto, que es el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios. Y yo sé que Dios te va a empezar a revelar a través de estos versículos. Tú los puedes leer y meditar con estas preguntas y sé que Dios te va a dar respuestas. Padre, bendice a cada alumno y gracias porque nos diste una familia aquí en la tierra, en la que tú eres papá, en la que tú eres el Señor de la iglesia. Bendícelos en el nombre de Jesús. Hasta luego, mis queridos amigos y alumnos. Dios les bendiga.